Aleluya. Gracias a Dios, nuevamente estamos transmitiendo aquí en esta página de Isaías de León. Es una plataforma que lo usamos para que compartimos la palabra, que llevamos la palabra en cada corazón de todos aquellos que lo necesitan, todos aquellos que están ansiosos de escuchar una palabra del Señor. Muchísimas gracias por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y va a seguir haciendo muchas cosas. Del hecho de que el Señor te ha salvado de esa enfermedad, de tantas cosas, el Señor te mantiene con vida, es porque tienes algo que realizar, es porque Él tiene un propósito en tu vida. Entonces ese propósito se tiene que realizar en ti, tiene que empezar a activar en ti todos los días de nuestra vida. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes que van a estar viendo este video, escuchando este video, donde quiera lo vas a escuchar, donde quiera lo vas a ver, lo vas a visualizar, donde quiera, en tu teléfono, en tu televisión, en tu tableta, donde sea. Que recibas un cordial saludo de parte de nosotros. Gracias a Dios que estamos bien. Ojalá que también ustedes se encuentran perfectamente bien. Yo me imagino que sí. Las bendiciones de Dios, dice la Biblia, que son nuevas cada día. Las bendiciones, cuando tú te levantas, empiezas a ver, abres tu ventana y miras afuera. Las bendiciones de Dios son diferentes y nuevas todos los días. Esas son las bendiciones del Padre que nos da a nosotros cada día. Entonces, sin hablar más, mandamos saludos a todos los hermanos que nos están viendo desde ahora y los que nos van a entrar poco a poco. Desde ahora les mandamos saludos. Gracias por permitir entrar en su casa, en su teléfono, en donde sea. Muchísimas gracias, hermanos. Y a Dios, si Dios nos permite, podemos reunirnos nuevamente, pero por lo pronto lo hacemos de esta manera, porque si tuviéramos nosotros un local grande, pues podríamos tomar todas las decisiones, pero estamos reducidos. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Pero sin hablar mucho, vamos en la palabra. El viernes tocamos un tema que es muy controversial, porque hay mucha gente que al no saber la palabra empiezan a decir que blasfemaron al Espíritu Santo. Pero si vemos en la Biblia, hermanos, hay muchísima gente que pecaron, pero horrible, podemos decir. Por no vayamos lejos, ahí está un David. David fue un asesino, David fue no sé qué cosa podemos decir de David. Pero sin embargo Dios lo perdonó porque se arrepintió. Ese es el detalle, que debemos de arrepentirnos, porque si no vamos a arrepentir, la Biblia dice que abogado tenemos para llegar con Dios. Si nos arrepentimos, llegamos delante de Él, confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces estábamos tratando un tema que Jesús, el Señor Jesús, no es que Él luchaba, sino que la palabra, el evangelio, hermano, estaba batallando un poco ahí en el tiempo del Señor Jesús, porque era rechazado por un grupo de personas que eran los podemos llamar los archienemigos del Señor Jesús. Y ellos se encargaban, hermanos, de ir en contra o contradicción de todos los mensajes del Señor Jesús. Y hoy en día siguen también estos fariseos. Dijimos que los fariseos eran muy estrictos, hermanos, en la ley, que no lo dejaban, amados hermanos, un poquito fuera, porque ellos estaban celosos de la ley. Hoy en día hay religiones que son muy religiosos, hermanos, que son muy celosos de lo que ellos creen. Pero vayamos en la Biblia. El último pasaje que vimos es Mateo 12:25. Vino Jesús
y sana, hermano, este ciego, lo sana este ciego que tenía seco la mano, y vienen los fariseos y le dicen, no, es que tú haces esto por el poder de ese tal Belcebú, que no sé qué, ese no es poder de Dios, no es el dedo de Dios, decían ellos. ¿Cómo vamos a creer en ti si tú eres un hijo del diablo? En otras palabras, porque si lo hacía con ese nombre, entonces no hay otro Dios. Entonces, y sabiendo, dice, entonces Jesús vio en ellos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y él empezó a ver que ellos no estaban de acuerdo con las enseñanzas del Señor. Y entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y exponen esos tres, ¿cómo se llaman? Palabras, estos ejemplos lógicos, hermano, que cualquiera podría entender. Si yo le dijera a cada uno de ustedes, lo van a entender. Todo reino dividido contra sí mismo es asolada. Queda desierto cuando se pelean entre sí mismos. Dijimos el viernes que si una familia empiezan a pelearse entre ellos mismos, tarde o que temprano se van a estar separando, va a estar destruida esa familia, y eso es lo que Satanás quiere. Y toda ciudad, dice, casa dividida contra sí mismo, no permanecerá. La guerra, hermano, que ha pasado, que vemos en los últimos tiempos, la guerra más poderosa y puede acabar con una ciudad o un país, es cuando los mismos personas dentro empiezan a atacarse. Esa es la guerra que hemos visto más fatal en los últimos tiempos. En la original significa no queda en pie, o sea que ninguno queda en pie, se destruye. El 26 dice, vamos a ver, yo me imagino que le dice, razonen fariseos, hasta tontos son tontitos, le decía el Señor, razonen. ¿Cómo voy a ver? Mire qué dice el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es ilógico lo que ellos están pensando del Señor. ¿Cómo Satanás va a echar a Satanás? Imagínate que una persona embrujada llega a Satanás, te echo fuera, Satanás. No se puede. Es como alguien, hermano, que está embrujada y le llegan a jalar las patas en la mañana y luego va con un brujo, hermano, y el brujo empieza a invocar a Satanás mismo. No se puede. Quizás se calma la situación unos días, pero regresa. Esas son las cosas que dice la Biblia, que regresa 7 veces más. ¿Por qué? Porque Satanás no puede sacar a él mismo. Entonces, vamos siguiendo. Ahí mismo, el 26, pero este párrafo muy abajo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces, ¿cómo su reino va a permanecer? Escuchen lo que le dice Jesús. Le dice, si yo con el dedo de Dios, del estiércol, porque eso significa, dijimos que Belcebú significa Dios de las moscas, Dios del excremento, Dios del estiércol. Entonces Jesús les dice a esta gente, si yo con el dedo de ese Dios del estiércol que ustedes dicen, echo fuera a los demonios, ¿cómo va a permanecer el reino de Satanás? Es una pregunta obvia, hermano. ¿Cómo va a permanecer? ¿Cómo va a seguir él si él mismo empieza a atacarse él mismo? Entonces, por eso dice que hay muchísimas, el único ejército, dice mucha gente, que se pelea entre ellos mismos, nosotros los cristianos. Nosotros somos los que nos hemos peleado a nosotros mismos. Por eso el Evangelio dice, desde que Juan el Bautista sufre penalidades, está sufriendo el Evangelio, pero nunca van a acabar con él. Porque si vemos la historia del cristianismo, todos se levantaron, hermano, muchísima gente se levantaron para que destruyeran el Evangelio y sigue en pie todavía. No van a poder.
Seguimos. Entonces, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dios del excremento, dios de las moscas, de un espíritu inmundo, satánico, ¿por quién, dice, los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué les preguntó que habían esto? ¿Por qué les preguntó? ¿Quién echarán por vuestros hijos? Porque habían unos entre los judíos que expulsaban demonios en el Antiguo Testamento. Ya estaban ahí, se levantaron, ya existía el exorcismo en aquel entonces. Ya ellos, dice que expulsaban los demonios por el dedo de Dios, expulsaban los demonios en el nombre de Dios. Esta es una palabra que ellos usaban, por el dedo de Dios decían, echamos fuera el demonio. Desde el Antiguo Testamento no se encuentra mucho en la Biblia, pero yo he visto, he escuchado muchos rabinos que ellos dicen que de las historias que vienen así pegados de las historias de la Biblia de Israel, ellos decían que habían gentes en aquel entonces expulsaban los demonios en el nombre de Dios, con el nombre del dedo de Dios, decían ellos, y expulsaban los demonios por el dedo de Dios. Por eso Jesús les decía esto: ¿a quién los echaban vuestros hijos? Por tanto, dice, ellos serán vuestros jueces. Seguimos ahí mismo. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los fariseos experimentaban históricamente, ellos empezaron a experimentar históricamente que solo por el dedo de Dios fueron salvos de la esclavitud de Egipto. Dice que los sacó con mano dura, el dedo de Dios. Presenciaron los milagros en el desierto, las plagas que venían sobre Egipto, cuando los dejaban ir, las plagas de moscas. Veamos, mire qué cosa estamos viendo aquí. En Éxodo 8:18, los hicieron y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos, porque Dios mandó una plaga de piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto a los hombres como a las bestias. Qué tremenda, qué castigo, hermano. Imagínate que viene una plaga de piojos tanto como a los hombres y a los animales. ¿Quién podría aguantar esto? Entonces, mire, pero el 19 es donde yo quiero llegar. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Diga, significa entonces poder de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Por qué? Como Jehová había dicho, poder de Dios es este. Y le decían: nosotros no tenemos ese mismo poder, Faraón. Le decían al Faraón: este es el dedo de Dios, este es el poder de Dios. Y nosotros, como hechiceros del Faraón, no podemos llegar, no es el mismo poder que nosotros tenemos para deshacer de esas plagas. Pero, ¿qué hizo Faraón? Endureció su corazón. Y vienen las plagas de moscas. No entendieron, hermano, por qué los egipcios adoraban al dios, al tal Belcebú, dios de las moscas. Desde ahí vino todo esto. Ellos adoraban el tal Belcebú, dios de las moscas, plaga de moscas. Entonces retomamos otra vez el 27, porque hay algo que quiero decir. Y yo sí echo fuera los demonios por Belcebú. ¿Por quién echa vuestros hijos? Por tanto, dice, ellos serán vuestros jueces. El 28, mire. Pero si yo, dice el Señor Jesús, si yo, por el Espíritu de Dios, en otras palabras, Él estaba diciendo, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios se diferencia con el reino satánico, porque nada más hay dos reinos: el reino de Dios y el reino satánico. Cada reino tiene un príncipe. ¿Quién es el que gobierna el mundo hoy en día? Satanás.
Él es el que gobierna, porque ese es el reino de él. Satanás, Belcebú, el inmundo, todo eso, hermano, ese es el que reina al mundo aquí hoy en día, porque ese es su reino de él. Pero todavía ves que alguien cree en el sacrificio de Jesús, ha llegado el reino de Dios en su vida. Cada persona que se arrepienta, hermano, empieza a ver entonces el reino de Dios en su vida. Ahí es donde uno puede ver, a ver, ¿qué dijo él? Veamos qué dijo él. Mire lo que dijo. En Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Quiénes son los que ven el reino de Dios? Los nacidos de nuevo. ¿Quiénes son los que pueden entrar en el reino de Dios? Los nacidos de nuevo, porque si tú estás ciego, no puedes ver el reino de Dios. Imagínate que yo te llevo allí en Disney, llegas allí, hermanos, y todo el mundo se está gozando, pero como tú no ves, eres ciego, llegas allá, no puedes disfrutar lo que estás viendo, estás adentro. Y muchos cristianos, hermanos, están así hoy en día. Están en el reino, pero no pueden ver las cosas del reino. Y ese reino de Dios, ¿quién es el rey? Ese rey, el mismo Dios. ¿Quién es el príncipe? Cristo es el príncipe. Cada rey tiene dominio de su reino. Y Jesús tiene dominio en el de él. Él es el que domina en su reino, y el reino satánico, pues obviamente el príncipe de los demonios es el que reina ahí. Mi pregunta es, ¿cuántos están en ese reino? Porque vimos que nadie llama Señor, Señor al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Señor quiere decir que es el que se señorea en tu vida, que gobierna en tu vida. ¿Cuántos aquí que estamos acá y los que nos están viendo que Jesús es su rey? Tiene que ver en tu vida. Pero los que rechazan a Jesús viven todavía en las tinieblas. Ese es lo más triste, hermano. Si tú rechazas a Jesús, todavía vives en las tinieblas. ¿Qué dijo Pablo? Mire, este apóstol Pablo tiene muchísimas verdades. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. ¿De quién? ¿Dónde hemos salido nosotros? De las potestades. Ahora, salimos de las potestades y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros pertenecemos en el reino de Cristo, porque estábamos allá en el reino de Satanás y luego fuimos trasladados en el reino de Cristo, el reino de su Hijo. Por eso el pasaje que vimos dice hoy, mire, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú puedes estar en la iglesia, puedes ser cristiano, pero si no has nacido de nuevo, no vas a ver el reino. Nosotros pertenecemos en el reino de Cristo. Vamos a ver otra vez el 28, porque hay algo que yo les voy a decir. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús estaba demostrando aquí que Él era el Hijo de Dios, y esa es la piedra en los zapatos de los fariseos. No les caía, hermano, les cayó, pero con un balde de agua, con hielo, hermano, encima de ellos. ¿Cómo decían? ¿A poco algo bueno va a salir en ese pueblo? ¿A poco algo bueno va a salir en ¿cómo se llama? Pero si este es el hijo de José, el carpintero, decía. Que la escritura 12:18 estaba cumpliendo en él. Lo mismo de Marcos que vimos, hermano, que el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo él, que se había cumplido el pasaje eso en Isaías, ahí mismo en Marcos, y lo que vimos en Mateo 12:18, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas al cautivo, al liberado, al oprimido. ¿Por qué estás oprimido?
Porque no ha llegado Jesús en tu vida, porque ese es el trabajo de Él. Cuando tú lo recibes, si estás oprimido, te sientes aserrado, como que, ay, si tuviera Nueva York, creo que sería bueno. Si tuviera mi país, creo que esta enfermedad no ha llegado a nuestro país, ahí podemos estar. Entonces necesitas a Jesús para que sea liberado. Y estas escrituras dijo, se ha cumplido hoy. Hoy es el día. Se sentó, dice la palabra, y todos los ojos estaban encima de él. ¿Cómo dice esto? ¿Dónde ha sacado tantas cosas? Decían. Pero si este es el hijo de José, sus hermanos son fulano de tal y todo, este es un carpintero, decían. Si lo vimos jugar aquí, pero ¿dónde ha sacado tantas cosas? Dice que los ojos de los hombres estaban encima de él. ¿Pero qué pasó? Él salió sobre ellos y se fue porque lo querían matar. ¿Por qué se salió en medio de ellos? Porque le dijeron, todas las obras que tú haces, lo haces por el nombre de ese tal Dios de las moscas. Y él salió, hermano, y empezó a liberaba toda la gente de los demonios. Pero aquí lo que más me llama la atención, aparecen los fariseos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿por qué sigo repitiendo este pasaje? Porque yo necesito que tú entiendas, hermano, que el Espíritu Santo es el único que te va a traer esa redención, esa convencimiento, porque mire, yo por el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, y no es que él era Dios, iba con él. Ahí se ve que el Espíritu es el que ejecuta el mandato de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que ejecuta todo, hermano. El que libera y demuestra su poder sobre Satanás. Aquí está demostrando su poder sobre Satanás, que él era el mayor. Un ejemplo. En Marcos 5:6 dice que había un hombre, hermano, que andaba ahí, que vivía en los sepulcros. Y entonces lo amarraban, dice, con cadena, hermano, y dice que parece como que lo amarraban con el papel de baño, con el toilet, lo amarraban y lo hacían así. Pero ¿qué pasó? Mire Marcos 5:6. Cuando vio, dice, pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién? Los demonios. Hermanos, más se arrodillan los demonios que nosotros. Ellos más, hermanos, entienden y saben el rango, el poder del Hijo de Dios. Mas, sin embargo, nosotros los cristianos nunca sabemos ese poder que tiene el Señor Jesús. ¿Y saben qué dijeron? El 7. Y clamando una gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Dios del Altísimo? Ay, mire, hermanos, los demonios reconocieron el rango, el poder, ¿cómo le puedo decir? Los fariseos, que ellos eran los estudiosos de la ley, ni reconocieron eso. Te conjuro, dice, por Dios, que no me atormentes. Dios, Hijo del Dios Altísimo. Hermanos, si tú dices que Jesús no es Hijo de Dios, entonces, perdóname que te lo voy a decir, pero tú eres un fariseo. ¿Por qué dijeron estos demonios? Porque ellos lo vieron arriba. Ellos lo conocían, el Hijo del Dios. La Biblia dice que el Verbo era Dios y sigue siendo Dios. El 8. ¿Por qué le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo? Y ellos decían, no nos atormentes ahora. No, dice, espera cuando llegue el momento. Ellos saben cuándo va a llegar su momento. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaban, hermano, mucho que se le enviase fuera de aquella región. Y Jesús le dio la orden y ellos no querían, hermano. Pero con la autoridad que tenía el Señor Jesús,
Entonces ellos dijeron, como en un cerro cerca de ahí había muchos cerdos, y decía, mándanos ahí en esos cerdos. Por favor, no nos mandes al infierno todavía. Por lo menos mándanos ahí en esos cerdos. Y Jesús le dijo, ok, vayan. De todas maneras, ellos son inmundos también. Animales inmundos. Porque en aquel entonces los cerdos eran animales inmundos. ¿Dónde andan los cerdos? En el excremento, en la suciedad. Ellos no les importa, hermano, meten su hocico ahí, empiezan hasta comen de todo. Entonces vemos el panorama de los ofensivos, de la ofensa que le dijeron a Jesús, cuando sanaba a algún enfermo, cuando liberaba, hermano, las personas. Y este es el contexto del blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonado. Mire qué dice el 29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en una casa, reino de Satanás? Esa casa que él está hablando es el reino de Satanás, del hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Pues Satanás. Ahí está su casa. ¿Cuál es su casa de él? Su reino. Entonces Jesús le hace una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Aquí el hombre fuerte es Satanás. Y saquear sus bienes si primero no lo ata. Y entonces podrá saquear sus casas. Aquí la casa es el reino de Satanás. Aquí encaja todo, hermano. ¿Quién es ese alguno? Porque mucha gente, hermano, confunden esto y dice, podemos nosotros saquear a Satanás. No, él mismo está diciendo aquí que él es el único que entra ahí en la casa de Satanás. Primero lo ató el hombre grande. Por ejemplo, si tú entras en una casa, debes de matar al hombre que está ahí en la casa. ¿Por qué? Porque el hombre va a hacer de todo a defender a su familia. Y Satanás va a defender lo suyo. ¿Cuál es lo suyo? La gente que lo tienen cautivado a su poder. Esa es su casa. El reino, su casa. ¿Y cuál es lo suyo? ¿Cuáles sus bienes? La gente. Entonces, ¿cómo entró Cristo, hermano, dentro de esa casa a saquear sus bienes? ¿Cómo entró? Porque la gente lo confunde. Vamos a atar a Satanás. No, el único que ató, porque él ya lo tiene atado. Vamos a ver cómo entró. Mira el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear sus bienes. Las personas aquí que estaba hablando aquí son los que estaban bajo dominio de Satanás. ¿Es claro o no? Porque ahorita vamos a ver un pasaje que dice eso. Atar significa sujetar, como dominar. O sea que Jesús era el único que dominó ese hombre fuerte que estaba ahí cuidando lo suyo, y entró en su casa, lo ató, lo amarró, lo sujetó. En otras palabras dijo, sujétate, ahí te quedas quietecito, mientras yo voy a rescatar lo mío, porque ese sí era de Cristo. Eso sí podemos decir, hermano, porque mucha gente dice, yo quiero lo que me llevó Satanás. Yo no lo quiero lo que él llevó. Pero yo no quiero, hermano. El único que fue a rescatar y sujetó al hombre fuerte era Jesús. Sujetar, dominar, o sea que Jesús era el único que podía sujetar a Satanás. Nosotros no. A nosotros nos dieron la oportunidad, hermano, por la gracia de Dios, a echar demonios, no a sujetar a Satanás, para arrebatar a los que creen en su sacrificio. Nadie puede liberar a alguien, hermano. Nadie puede liberar a alguien de la opresión de un demonio si no es un hijo de Dios. Porque ya Jesús ya nos dio la autoridad. ¿Dónde se originó todo esto? En el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el Espíritu estaba sobre mí, dijo él.
Seguimos acá porque hay muchos versículos. Mire qué dice Génesis 14, 21. Cuando Abraham fue a la guerra, hermanos, trajo todos los botines hasta la gente ahí. La gente los iba a traer ¿cómo se llama? Como esclavo. Pero mire qué fue lo que pasó aquí. Eso es lo que a mí me llama la atención. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se llevó el enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma representa el mundo. Sodoma representa el mundo, hermano. Yo he jurado al Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. El 23 es el que llama la atención. Que no tomaré ni un hilo del cordón de un sandalia tuyo para que no puedas decir: yo he hecho rico a Abraham. ¿De qué están peleando acá? El rey de Sodoma, hermano, no estaba peleando por el botín que Abraham quería traer. No, él estaba peleando a la gente. Él dijo: dame la gente. ¿Por qué? Porque él no quería tenerlos cautivos. Yo necesito la gente. Y el dinero, pues llévatelo tú. Si tú sigues a ver el contexto de este, hermano, son 3 personas que Abraham no los soltó. Dijo: estos que vienen conmigo no los voy a dar jamás. Los demás quédate con ellos, porque eso pertenece al mundo. ¿Es claro o no? Atar significa sujetar como dominar, o sea que Jesús era el único, hermano, que podía sujetar, hermano, y amarrar. ¿Qué es sujetar? Dijimos, es sujetar. Si tú le dices, cuando tu hijo está chiquito, le dices: quédate aquí, y ahí se quedan. Ese es sujetar. ¿Por qué? Porque ya Jesús ya nos dio la autoridad. Él dijo: vayan, liberen a los cautivos. Él es el único. Entonces la gente, ¿cómo se llama? Los bienes de Satanás son la gente. Esos son los bienes de él. Y la casa era el reino de Satanás. Y el hombre grande, pues era él. Pero ¿quién lo sujetó? Jesús. ¿Por qué? Para que él pueda arrebatar lo suyo y entrar, trasladarlo, porque estábamos ahí. Dice la Biblia, estábamos en la oscuridad. Y nos trajo, hermano, y nos trasladó a su luz admirable. ¡Qué cosa más hermosa! Por eso a mí me encanta ver eso. Mire, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Ok. Hermano Isaías, entonces no podemos pecar. Porque, ¿por qué dice Juan? Si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Es que aquí la palabra practica es el centro o la clave aquí. Practica. ¿Qué hace un futbolista? Si yo voy ahorita a jugar en el campo, hermano, créanme que con unos 5 minutos ya voy a sacar la lengua. ¿Por qué? Porque no practico. Entonces un cristiano, hermano, ¿puede pecar? Sí. Puede pecar, pero no anda practicando todos los días, porque el que practica, hermano, eso está pensando en la casa: ¿a dónde voy a robar? ¿A dónde voy a hacer esto? Es de practicar, solo eso está en su mente. Está en su mente a quién voy. ¿Por qué caen muchos pastores? Porque nada más están viendo ahí las muchachas, las mujeres, las solteras, y cuando le hacen un ojo, hermano, ya ellos dicen: este ya cayó. Y eso está en su mente todos los días, por eso caen. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero el rojo es el que me llama la atención. Para esto, dice, apareció. ¿Para qué apareció el Hijo? Vino nada más a pasear en Jerusalén, a disfrutar ahí, hermano. Decían que era un comelón, como era un glotón él, y nada más vino. No, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí lo acaba todo. Lo sujetó, lo amarró, lo dijo: quédate quieto. Entonces ya cuando él lo sujetó, entonces él dijo a nosotros: ahora ustedes vayan y echen fuera a los demonios, liberan los cautivos. ¿Quién tenía el dominio de las personas antes que Jesús vino? El diablo.
¿Por qué se endrogaba la gente? ¿Por qué se emborracha la gente? ¿Por qué se mata la gente? Satanás es el que tenía dominio sobre ellos. La Biblia dice en Romanos que él mismo fue a rescatar también a los que estaban encerrados en la cárcel. ¿Qué? Imagínate, lo arrebató la llave de Satanás. No, este pertenece a... No, dijo el Señor, no te cuento 3 para que tú me des esa llave. Está tremendo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Jesús ató a Satanás entonces? ¿Cómo lo ató? Ya estaba yo diciendo desde hace rato. ¿Cómo lo ató? Porque mucha gente sigue atando, hermano, y no han podido con él. Pero Jesús sí. En su sacrificio, hermano, y nosotros somos ese botín. Y tú y yo, lo que están viendo ahí, en el sacrificio de Cristo, sujetó el diablo y nosotros somos ese botín. Tú y yo somos ese botín para quitar la muerte, el que ya tenía el imperio de la muerte, y vencer a Satanás. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, cuando él dijo: consumado es. ¿Qué dice Isaías 53? Porque si tú me dices, hermano Isaías, ¿dónde dice que nosotros somos el botín de Jesús? Miren qué dice acá. ¿Qué dice acá? Isaías 53:11. Verá el fruto de su aflicción. ¿Quién es ese fruto de aflicción? Soy yo, usted. Ese es su fruto de aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo. ¿Quién es ese fruto? Tú y yo estábamos oprimidos en las garras de Satanás. Pero cuando nos hablaron del Evangelio, hablaron de Cristo, hermano, el Espíritu Santo nos iluminó, nos convenció, porque ese es el trabajo de Él, convencer de pecado al pecador. Y luego confiesas tu pecado, porque lo que Él hace es que tú eres pecador. ¿Por qué no lo confiesas? Dios es justo para perdonar tu pecado. Confiesas. Y nacimos de nuevo, ya no somos esclavos del pecado. Satanás no se aseñorea de nosotros, ya no más. Hay una canción que dice: ya no soy esclavo del temor. Y muchos tienen temor hoy en día. Nosotros no somos esclavos del pecado, así podríamos decir. Porque esa canción, hermanos, si tú lo cantas y luego todo el mundo anda encerrado en sus casas, y entonces, ¿dónde quedó? Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea que había algo, hermano, dentro del Señor. Jesús dijo: yo voy a ir a morir por ellos, porque más después voy a ver el fruto. Es como que si alguien se va a casar, le dice la muchacha: mire, sí, me voy a casar contigo, pero hasta 2 años. Ese 2 años va a ser para ti lo más largo, hermano, pero va a haber el fruto. Eso es lo que Jesús dice en la Biblia, que Él ya está para venir, hermano. Dijo: ya tengo que ir a recoger a mi esposa, pero el Padre lo detiene. Espérate, hijo mío, porque falta, porque hay unos que son tercos. Hay unos que como que en vez de ablandar sus corazones cuando salen en el sol, empieza a endurecer. ¿Qué dijimos la otra vez? El barro. Sacas el barro en el sol, en vez que se ablande, se endurece. En ninguna manera está enseñando Jesús aquí que nosotros podemos atar a Satanás. ¿Dónde dice? Si tú me encuentras ahí un pasaje, o los hermanos que nos están viendo, aquí está, hermano Isaías, que nosotros podemos atar a Satanás. Hermanos, yo cambio esto. Yo digo públicamente: perdóname, hermanos, me equivoqué. Pero nosotros, porque hoy en día, hermanos, muchas ataderas hay. Ya se han levantado muchos atares de enfermedad, y está más peor todavía. Jesús era el único que podía atar, hermanos, a Satanás. Lo hizo en la cruz. A nosotros nos dijo: échanlo fuera, expúlsenlo.
porque Jesús ya lo ató, ya está sujetado, ya lo sujetó. En su nombre nos dio la autoridad. Yo les voy a dar autoridad, digo yo, para expulsar esos demonios, no para que nosotros, hermanos, empezamos a atar. Ni para mandarlos al infierno, hermano. Porque mucha gente, yo te ato, Satanás, y te mando al paraíso. No, hermanos, no. Nosotros no tenemos ni siquiera mínima autoridad, hermano. Ni los ángeles hicieron, hermanos. Cuando llegó este ángel al arcángel Gabriel, cuando llegó Satanás y te dijo que el Señor te reprenda porque yo no lo puedo hacer. Y nosotros, hermanos, somos más que los ángeles. El arcángel, hermano, no hizo, hermano. ¿Por qué? Porque él no tiene esa autoridad. Porque se acuerda que vimos que cada uno de estos dioses que estamos viendo aquí, no es que son 3 dioses. Es el mismo, pero todos tienen su misma función, porque aquí está la confusión. Por eso mucha gente no cree. ¿Cómo vamos a creer en otro Dios que nada más hay? No. Solo el Espíritu, el nacido de nuevo, entiende, hermano, la función de la triunidad de Dios. Padre tiene su función, Cristo tuvo su función, y el Espíritu Santo sigue todavía haciendo su función, hermanos. Seguimos aquí porque Jesús ya lo ató, sujetó, su nombre nos dio autoridad para que ya no somos esclavos de todas las cosas, hermanos. Los discípulos, si los apóstoles y los discípulos entendieron, ¿por qué nosotros no vamos a entender? ¿Dónde has visto a Pedro atando a Satanás? ¿Dónde has visto a Pablo ahí en Grecia atando, hermano, todo el espíritu de los dioses que habían levantado los de Filipenses y los de Éfeso? Nada. ¿Sabe qué es lo que hizo Pablo? Predicó la palabra. Y entonces podrá saquear sus bienes. Saquear sus bienes aquí es arrebatar, llevarse a la fuerza lo que le pertenece. Eso fue lo que hizo Jesús. Saquear significa arrebatar, arrebató. El único que puede arrebatar lo que Satanás quitó fue el Señor. Porque a nosotros, hermanos, todo lo que quitó Satanás, dice la Biblia, nada que se lo lleve, Dios nos va a dar lo de nosotros. Porque si Él los quitó es porque no nos pertenecía. Toda la creación son de Él. Lo que pasa es que al pecar dejamos a Él a un lado. Satanás tenía dominio. Cuando predicamos, hermanos, traemos una liberación por medio de la palabra. Yo puedo estar liberando a alguien ahorita si tú aceptas la palabra y dices, wow, y entiendes la palabra con entendimiento. Cuando dijimos el viernes, cuando empezamos, con entendimiento entiendes, recibes la palabra y empiezas a liberar. ¿Cómo te libera? Quizás tú te sientes sola. Quizás tú te sientes ahí todavía un pie en el mundo, pero entonces ahorita vamos a ver qué dice Jesús de esa gente que ni se siente por acá. Ay, yo no me meto mucho en las cosas de Dios, hermano Isaías. Mejor estoy yo así en medio. No. Cuando entiendes y dices soy libre, y volvamos al que nos creyó. Cuando tú entiendes esto, mire Mateo 12:30. El que no es conmigo, este pasaje, hermanos, si tú tienes tu Biblia ahí, ve y mira qué es lo que dice. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este pasaje, hermano, por eso digo que no puede estar así. Ay, no. Yo sé que existe un Dios, me dijo un muchacho. Yo sé que hay un Dios. Yo sé que respeto a Dios, dice. Entonces Él es muy simpático, hermano. No pasa a ser simpático, porque de aquí no califican los simpáticos. Porque si eres de Cristo, entonces recoges con Él. Pero si estás contra Él, desparramas. La guerra entre Jesús y Satanás no permite neutralidad, hermano. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo vine acá y me gusta ver el fútbol, y tenía yo
un equipo que me gustaba y compartía lo que ellos hacían, pero yo vi que como que me estaban tirando, me estaban diciendo que no sé qué, y no, que ese equipo, y cómo me dolía, hermano, y lo regresaba y empezamos a pelear, hermano. Mejor decidí, no, ¿para qué? Entonces, mucha gente están aquí de este equipo. Vamos a poner un ejemplo, no estamos hablando de fútbol, pero un ejemplo te voy a poner. Si tú vayas en las redes sociales y publicas, el Barcelona es el corazón de mi vida, y otros te van a estar criticando, no, el Real Madrid hasta la muerte, dicen otros. No se puede. No se puede. Entonces, la guerra entre Jesús y Satanás no permite neutralidad. Muchos dicen, no soy de aquí ni de allá, yo me quedo en medio. Dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Eres amigo de Jesús o enemigo? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran sus enemigos. ¿Recoges con él o desparramas para Belcebú? Imagínate servir al Dios del excremento, el Dios de las moscas, el Dios, hermanos, del Dios inmundo. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí, pero ni un rato en ese Dios del excremento, de las moscas. Pero eso éramos antes, ¿va? Por eso dice que Él nos levantó del fango cenagoso, ahí nos sacó, hermano, de todo. No importa cómo eres antes. Si eres un hablador, un chismoso, un mentiroso, eres asesino, no importa, hermano, porque de eso nos sacó Él, del fango cenagoso. Mire que dice el 31. Por tanto, esa palabra por tanto lo dejamos el viernes. Y se me vino a mi mente, que ya lo habíamos estudiado, pero ya se me va, por eso lo puse acá. ¿En vista de qué? O sea que esta palabra por tanto, por yo decir, bueno, por tanto, en vista de lo que me hicieron afuera, por decir, si yo hago una comida afuera y ustedes rechazaron mi comida afuera, entonces yo vengo diciendo, por tanto, por el rechazo que me hicieron mi comida afuera, no les voy a dar de comer. Eso significa por tanto. ¿En vista de qué? Que se oponen porque lo están acusando a Él. Os digo, dice, todo pecado, peor que sea, hasta cuando mates, hasta lo que sea, y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Tú puedes blasfemar a Jesús? Sí. ¿Puedes blasfemar a Dios? Sí. Dice aquí que eso puede ser perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Por tanto, significa que aquí hay una conexión de lo que se dijo antes. El contexto. Aquí, liberada, y aparecen los fariseos. Por el dedo de Belcebú dicen, haces esto. ¿Puede uno blasfemar, dije, al Dios y a Jesús? Sí, pero es perdonado. Claro que sí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es blasfemar, hermano Isaías? Ahorita vamos a ver, espérate. Mira, 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes un blasfemo. Aquí está hablando Pablo. Déjame tomar un poquito de tecito. Aquí está hablando Pablo, hermano, que también él blasfemó a Jesús. Blasfemar en original significa... no me gusta mucho pronunciar porque no somos judíos, no somos griegos, pero mira, saqué un poquito, blasfeme, eso significa, pero cada una de estas palabras, ¿por qué lo puse? Porque ahí vamos a sacar muchos beneficios. Black significa torpe, tonto, estúpido, eso significa, blacks. Repito otra vez, si a lo mejor tú estás apuntando, black significa torpe, tonto, estúpido. Feme significa habla o él habla, entonces, como se entiende, hablar torpemente, tontamente, estúpidamente en contra del Espíritu Santo. Feme significa habla o él habla.
Entonces, si lo ponemos aquí, entonces él habla, entonces, ¿cómo se entiende? Hablar torpemente, tontamente, estúpidamente en contra del Espíritu Santo. ¿Ya me entendieron? ¿Tú entendiste, va? Cuando tú empiezas a hablar torpemente, tontamente, estúpidamente en contra del Espíritu Santo, la blasfemia entonces contra el Espíritu Santo, hermano, no se refiere a un acto, no se refiere a un acto o una acción en particular. Como mentir, por ejemplo, eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Matar no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Adulterar no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Aún asesinar es perdonado. La Biblia dice que cualquier pecado es perdonado si será confesado. Esa es la clave que yo dije. Si tú confiesas, entonces, ¿qué significa blasfemar y no será perdonado? Vamos acá. Aquí lo puse. Mire qué dice. Al rechazo consciente de la luz del Evangelio y del sacrificio de Cristo, y sobre todo, hermano, ¿qué significa blasfemar? Vamos otra vez aquí, vamos despacio porque este poquito quiero que entiendan. ¿Qué significa el blasfemar contra, qué significa el blasfemia no será perdonada? ¿Qué significa entonces porque el tema es qué significa el blasfemia contra el Espíritu Santo? Ahí te va. Al rechazar consciente la luz del Evangelio, que tú tienes entendimiento y conscientemente lo rechazas, y del sacrificio de Cristo, y sobre todo hablar tontamente, estúpidamente, al atribuirle a Belcebú, el señor de las moscas y del excremento, las obras del Espíritu Santo. Eso sí no será perdonado. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia y juicio a las personas. Esas son las obras del Espíritu Santo. Porque si tú dices, a mí nadie me convence para aquello, entonces estás rechazando, hermano. Vamos a ver acá. Yo había sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. No es el que da los dones a nosotros, hermano, vivificándonos nuestro espíritu. Entonces, blasfemar no es lo mismo ofender al Espíritu Santo. ¿Cuántos han ofendido al Espíritu Santo? Cuando tú no le obedeces su voz, lo estás desobedeciendo. ¿Estás blasfemando? Claro. No es blasfemar. Cuando tú, mira, porque la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando tú no le obedeces su voz, cuando Él te dice, ve para acá y tú te vas para allá, lo estás desobedeciendo. Eso no es blasfemar. Eso no es blasfemar. Entonces, el mismo ofender al Espíritu Santo por cuando desobedecemos a Él. Lo ofendemos, ¿cierto? Ese es ofender al Espíritu Santo. ¿Y por qué no? Si a veces lo contristamos. Según Efesios, cuando no lo obedecemos y cuando no escuchamos su voz, ese es desobedecer. Cuando dice detente y no te detienes. Cuando dice no vayas y tú vas. Este es ofender al Espíritu Santo. Todo es perdonado, dice la Biblia. A los hijos de Dios. Mire, Primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién concibió la obra del Padre? ¿Quién es el que lo ejecuta? El Hijo, dijimos. ¿Y quién lo aplica la sangre del Cordero? El Espíritu Santo, según Primera de Pedro 1:3. Mire que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar y limpiarnos de toda maldad, aún matar. David mató. ¿Qué hizo David, hermanos? ¿Qué hizo Pedro? 3 veces lo negó. Pero la diferencia de ellos que se arrepintieron, hermano. Cuando David se dio cuenta que había pecado con Dios, dice que empezó, hermano, se tiró en el piso. Empezó a adorar a Dios, a pedirle perdón al Señor. ¿Por qué está ahí en el cielo? Si hizo cosas terribles, porque se arrepintió. Dije el viernes que Saúl no lo vas a ver ahí porque nunca se arrepintió, hermano. Pedro lo negó, porque unos nacidos y los otros no. Entonces, calumniar, decir mentiras al Espíritu Santo, si hay perdón, si tú te arrepientas. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, atribuyéndole a Belzebú lo que hizo. Atribuyendo a Belzebú lo que hizo Jesús, rechazar su obra como lo hicieron los fariseos, esto no puede ser perdonado. ¿Cómo está la cosa, va? Aquí voy a decir algo. Blasfemar al Espíritu Santo, si tú no lo entiendes, ahorita vamos aquí hay otro punto que yo les quiero decir. Ahí vamos a llegar. Atribuyéndole a Belzebú lo que hizo Jesús, rechazar su obra como lo hicieron los fariseos, este no puede ser perdonado. Porque si tú rechazas el único si tú rechazas el único que Dios mandó para que te convence del pecado, ¿quién otro te va a convencer? Yo no puedo, hermanos. Aunque yo me meto a ayunar 70,000 años, no puedo convencerte que tú cambies. El único que puede hacer es el Espíritu Santo. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí está. Atribuyendo a Belzebú lo que hizo Jesús, rechazar su obra como lo hicieron los fariseos, esto no puede ser perdonado. ¿Sí se entiende? Rechazar, negar, rechazar, atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo, lo que él hace, que el único que te puede convencer de pecado y es el único que lo puedes rociar la sangre de Cristo para que tus pecados sean borrados. Si tú rechazas eso, estás blasfemando al Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Qué te queda luego? Si tú dices, no, el Espíritu Santo, no. Dios sí, Dios Padre, sí, Jesús, pero el Espíritu Santo, entonces, yo te digo algo, tú eres igual que esos fariseos. No encuentro yo otra palabra. Santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre, por eso es imperdonable. ¿Sí ya entiendes? ¿Ya entiendes? Es imperdonable la blasfemia al Espíritu Santo cuando lo rechaces. Porque ya no existe otro más, hermano, lamentable. Lamento decir, perdón. Porque ya no va a haber otro sacrificio, ya no va a venir el Espíritu otra vez. Una vez nada más hubo un sacrificio, Jesús ya, cuando él dijo, consumado es. Porque fue consumado. Ahí en la cruz. Entonces, ahora, pero cuando él fue, por eso él dijo, voy pues al Padre. Cuando yo llegue allá, voy a mandar el Consolador. Ahora, ¿qué es el ministerio del Espíritu Santo que les dije? A convencer de sus pecados. Si tú rechazas eso, esa es el blasfemia. El blasfemar, hermano, no es que tú empieces a criticar a alguien que está haciendo un tiradero ahí en las redes sociales. Esa gente que empiezan a hacer tiradero que en el nombre de Jesús, y tú dices, no, yo voy a discernir esto. Este no es de Dios, ese no es blasfemar. Por eso mucha gente dejan pasar cosas, hermano, y no disciernen porque piensan que están blasfemando al Espíritu Santo.
al no entender eso, hoy en día tú te vas a dar cuenta que al blasfemar al Espíritu Santo, hermano, no es igual que tú mientes al Espíritu Santo, que no le hagas caso al Espíritu Santo. Porque ya estás en un proceso, pero el que no lo tiene, no tiene ningún proceso. Porque ya no existe alguien más que te pueda acercar a Dios, hermano. Entiende esto. Esto es lo que los fariseos no entendieron, que no existe otro más para acercar a Dios que el Espíritu Santo. Pregunto, ¿puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Rotundamente, no. ¿Por qué no? Porque no lo rechazó, está dentro de él. Miren cómo es la cosa, ¿va? Un nacido de nuevo es imposible que blasfeme contra el Espíritu Santo. Es rotundamente imposible, hermano. De todos los imposibles que tú puedes hacer. Porque no puede. ¿Quiénes son los que blasfemaron aquí? Si tú vas a ver ahí todos los pasajes, ¿quiénes son los que blasfemaron contra el Espíritu Santo? ¿Los discípulos? No, los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? Rechazaron el único que podía aplicar la sangre de Cristo. Eso fue lo que ellos rechazaron. Dijeron: por el Señor del excremento. Nosotros no creemos en ese Señor, decían ellos, de ese tal Belcebú. Nosotros, dice, no creemos, decían. En esa acusación que ellos hicieron, se puede repetir solo a los que no han nacido de nuevo. Rechazan la gracia y el perdón de Dios. Este pasaje que estamos viendo acá, si tú vayas a ver en otra versión, te dice claramente que el único que rocea la sangre sobre cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente, hermano, que han usurpado ese lugar al Espíritu Santo y empiezan a tirarle la sangre. Te cubro con la sangre de Cristo. A ver, vente para acá. Te echo la sangre. Mira. Y empiezan a tirar sangre, hermano. Eso no es bíblico. Porque el que lo hizo, ya lo hizo y lo está haciendo todavía, pero el Espíritu Santo, media vez que una persona viene a Cristo, entonces es rociado la sangre sobre él, pero el que hace el trabajo es el Espíritu. Sí. Pedro lo negó. Pero ¿por qué fue perdonado? Todo está claro aquí que él pecó. Pero el desconocimiento... Porque el nacido, hermano, es imposible que rechace. Yo no he visto a alguien nacido de nuevo que rechace al Espíritu Santo, que rechace a Jesús, el nacido de nuevo, un verdadero hijo de Dios, blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo no he visto. Solo aquellos que no han entendido, hermano. Es imposible que el nacido de nuevo maldice a Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo recibió. Amén, sí es imposible. Como dice aquí que Satanás, es imposible que eche fuera a Satanás mismo. Es muy imposible que él diga: yo te echo fuera, Satanás, en el nombre de Jesús, en el nombre mío, yo te echo a mí mismo. No se puede. Y también el nacido de nuevo no puede rechazar, porque el que mora en él es el Dios vivo, el Espíritu Santo. Es imposible que un nacido de nuevo puede rechazar. Si alguien se levanta a decir tonterías estúpidamente en contra de Jesús o del Espíritu Santo, sencillamente, hermano, que no ha nacido de nuevo. Si tu hijo te dice a ti que tú no eres mi padre, es ilógico. Bueno, o sea que nosotros estamos hablando aquí, Jesús siempre habló del sentido común, de las lógicas.
todas las parábolas de él que estamos estudiando, Jesús habló, pone las lógicas. Si yo digo a mi hijo, tú no eres mi hijo, por esa palabra que yo le digo, deja ser mi hijo, no. ¿Por qué no? Porque es una relación irrevocable, podemos decir. Una vez que es mi hijo, es mi hijo. Y una vez que tú eres hijo de Dios, ya no puedes, o sea que mira, ¿cómo te voy a decir? No puedes nacer 3 veces al año. O sea que eres nacido ahorita, ay, me muero otra vez y vuelvo a nacer otra vez. No se puede. El cristiano nace una sola vez. El cristiano hace ser hijo de Dios y para siempre. Es imposible que un cristiano regrese, hermano. Ah, no, yo rechazo, entonces ya no es mi hijo. Para siempre es irrevocable y jamás tendrá por inmundo la sangre de Cristo. Mire que dice Lucas 4, Lucas 4:18, terminamos con esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿A quién está diciendo? Jesús. El Espíritu está ahí. Cuando Él se sentó ahí, se cumplió las profecías de Isaías. Que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Por cuanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Muchos rechazaron, si tú vayas a ver en la Biblia, muchos rechazaron, se enojaron con Dios. Imagínate un ejemplo, Jonás. Jonás, hermano, cuando él vio que Dios se había perdonado a Nínive, ¿qué hizo? Se enojó. Nah, si para eso me viste, no. Él quería acabar con todo Nínive. Ah, eso fue Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a volver acá. Jesús, cuando entró en Samaria, los samaritanos lo rechazaron y Juan y Jacob dijeron, Señor, ¿por qué no oramos como David para que desciende fuego en el cielo para que se consuma toda esa gente? ¿Qué le dijo el Señor? Ustedes no saben qué espíritus son, porque el Hijo del Hombre ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos. ¿Por qué tiene que dar vista a los ciegos? ¿Por qué? Porque no han entendido. Porque la Biblia, el pasaje que vimos dice hoy, solo los nacidos de nuevo pueden vista el reino de Dios. Porque si tú andas ciego, no puedes ver el reino de Dios. Por eso Él vino a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como predicadores? A libertad a los oprimidos por medio de la palabra. Si nosotros como predicadores no predicamos la palabra, por eso los cristianos están como están. No estoy enojado, pero es que hay muchísimas cosas en las redes sociales. Te empiezan a cantar, te empiezan a decir, había un señor, dice, vamos a cantar esta canción porque eso es que nos libera. Ni una canción te puede liberar. Porque también Vicente Fernández empieza a llorar a todos los borrachitos, ¿sí o no? La palabra es el que libera a la gente. La palabra es el que le da libertad a los cautivos. Todos los hombres de la Biblia, hermanos, cometieron muchos errores, pero se arrepintieron. Fueron tomados a la comunión otra vez con Dios. Terminamos con esto entonces. Terminamos con este ejemplo, mire. El Espíritu de Dios está sobre mí. Con eso somos, dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo. El glorioso Espíritu de Dios mora en nosotros. Al entender esto, hermanos, te hago una pregunta. ¿La salvación se pierde? No. ¿Porque blasfemas al Espíritu Santo?
No, porque ¿cómo vas a perder algo que nunca lo tuviste? Es que la gente no entiende, ay, que la salvación, ay, se va a perder, que no sé qué, ay, pobrecito nosotros. No, ¿cómo vas a perder algo que no tuviste? Si no tuviste al Espíritu de Dios dentro de ti, si tú no naciste de nuevo, no vistes el reino, porque media vez hay gente, hermano, que se mueren y dicen que ya no quieren regresar porque vieron, hermano, las cosas antes que salimos nosotros aquí. Aquí nosotros estamos sufriendo, estamos viendo que se está muriendo mucha gente. Y mucha gente tiene miedo. Ay, vamos a ayunar para que no nos moramos. Entonces tú no quieres ver el reino, tú no quieres ver el más allá. Porque saben su condición. Porque tú sabes tu condición, tú sabes cómo vives. Entonces si te llega la muerte, pues ya sabes dónde vas a ir. Yo siempre digo y seguiré diciendo, la Biblia dice que cuando alguien se muere sin Cristo, lo que van a hacer fiestas son los demonios. Van a decir, jaja, vente para acá, bienvenido con nosotros. Vas allá con tu Señor, te va a estar esperando. El rey de las tinieblas. Van a estar esperando. Pero si tú te mueres con Cristo, dice, cuando se murió Lázaro, los ángeles vinieron a llevarlo en el seno de Abraham. Cuando se murió el rico, dice que los demonios vinieron. Porque hay mucha gente en los hospitales, hermano. Dice que a veces miran demonios que están sobre ellos y gritan, dice, y dicen, no, es que ya me quiere llevar, ya lo veo, yo lo veo. Y aquí está horrible, decía una señora. Yo he conocido gente, hermano, que ya están a punto de morir y dicen, no me dejan solo porque vienen a recogerme. Ahí están. Tienes que saber con quién estás, porque si no estás con Dios, estás en contra de Él. Si no estás con Jesús, desparramas, tiras todo lo bueno. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, no le den las perlas a los cerdos, porque ellos lo van a despreciar. ¿Cómo un hijo de Dios va a blasfemar a Jesús, hermano? ¿Se acuerdan el pasaje que vimos desde el principio? Solamente el que tiene el Espíritu de Dios va a decir Señor al Señor Jesús. Pero hay otro pasaje que dice, la Biblia dice que en los últimos tiempos el Señor va a decir, todo el que me dice Señor no va a entrar en el reino de los cielos. Y cuando vamos a estar allá, el Señor va a decir, pero Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Porque tenemos que ver el contexto. El contexto era de que en aquel entonces, cuando Pablo dijo esto, cuando los apóstoles dijo esto, no podían pronunciar Señor en aquel entonces. Porque si tú dices Señor, eres hombre muerto, tu familia es muerta, y tienes que pensar 3 veces en el contexto donde se escribió esto. Por eso a mí me gusta mucho ver el contexto, porque si un predicador no lee el contexto, por eso dice barbaridades. Entonces esa palabra que dice Señor es porque tú le estás diciendo que tú eres mi dueño, eres el dueño de mí. Entonces si tú dices en aquel entonces de la persecución del cristiano, en los primeros cristianos, ahí es donde tú eres hombre muerto. Por eso nadie decía Señor en aquel entonces. ¿Por qué? Porque tenía que ser guiado por el Espíritu Santo. Ya aclaramos eso. Seguimos el domingo que viene. Muchísimas bendiciones en sus vidas. Gracias, hermanos, por estar 1 hora y 14 minutos viendo todo esto. Pero algo podíamos aprender. Si Dios nos permite, si Él no viene, el viernes seguimos, hermano, seguimos con las parábolas del Señor Jesús. Y nos toca los 2 vigilantes. Qué hermosa enseñanza de los 2 vigilantes. Que el Señor los bendiga. Gracias por todo. Cuídense, mis hermanos. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. El hermano Víctor hasta allá en Perú. Gracias por siempre nos está siguiendo, mis hermanos allá.
todos los hermanos locales aquí en Estados Unidos, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Seguimos creyendo en el Señor y Él nos va a liberar de todas las cosas. Que el Señor los bendiga.